Hola gente, ¿cómo andan? Espero que todo bien. Bueno, siguiendo con los videitos que estamos haciendo de instrumentación y control, hoy vamos a ver un tipo de termostato mecánicos que son del tipo KSD, que son termostatos de temperatura fija. Y se basan en el principio de un bimetálico. Como les puse acá, es un termostato del tipo KSD, es un control termomecánico y el principio de funcionamiento se basa en un bimetálico. Acá lo pueden ver. Cómo es la característica. Tiene dos conexiones y dos agujeritos para fijación. Estos se utilizan muchísimo en lo que son pavas eléctricas, hornos eléctricos y otros tipos de aparatos que uno quiere controlar una temperatura superficial. Yo acá les voy a mostrar una pava eléctrica para que observen que sobre la estructura de la resistencia tiene un tipo de termostatos de estos que van a ser los encargados de controlar la temperatura. Bien, es una cosa muy sencilla. Eh, como les dije, se basa en un principio bimetálico, o sea, tiene una entrada y una salida y un bimetal. Vamos a decir que este es el bimetal. Y existen del tipo normales cerrado como es este y normales abierto como puede ser esto, ¿no es cierto? Bien, el principio de funcionamiento, ¿qué hace? Cuando, o sea, la característica principal es que estos termostatos tienen una temperatura de referencia. Pueden ir de 10 grados hasta, no sé, calculo que 300 grados centígrados. Bien, esa temperatura de referencia, ¿qué va a hacer? Supongamos que este termostato es de 75 grados centígrados, que obviamente está impreso en el mismo termostato. ¿Qué quiere decir? Que mientras la temperatura de esa superficie, esta es la superficie, vamos a ser más gráficos, este es el termostato con las dos conexiones, mientras esta temperatura esté a 75 grados, el termostato va a permanecer cerrado. Si la temperatura de esta superficie superaría los 75 grados, este contacto se va a abrir. Va a pasar de normalmente cerrado a normalmente abierto. Entonces quiere decir que si por este contacto está pasando corriente, va a abrirse. Cuando esta temperatura baje, se va a volver a cerrar y se va a cerrar el circuito. En el caso normal abierto sería al revés. O sea, si su temperatura de funcionamiento, supongamos, es de, pongámosle 100 grados centígrados, cuando la superficie llegue a los 100 grados, este se va a cerrar. En principio estaba abierto y este se va a cerrar. ¿Qué quiere decir? Puede darse el caso que nosotros, en vez de querer cortar un circuito, querramos señalizar otra cosa cuando llega a una determinada temperatura. Y este sería el caso. Yo les voy a hacer un ejemplo práctico para que me puedan interpretar lo que estoy dibujándoles acá y después lo vamos a hacer sobre un circuito muy básico que hice. Supónganse que ustedes tienen que alimentar una superficie, o sea, una resistencia. La resistencia sería esto, que está trabajando sobre una superficie metálica. El mejor ejemplo es el de la pava eléctrica que yo les mostré. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer con otros colores para que me vayan identificando. Sobre esta superficie voy a poner un control de temperatura. Un termostato, como les dije. Entonces, ¿el circuito qué va a hacer? Yo lo voy a alimentar con la fase. Voy a pasar de la fase acá. Y voy a ir con el neutro derecho. Entonces yo le digo a la superficie que cuando mi termostato, vamos a decirle que va a ser de 90 grados. Es un normal cerrado. Entonces yo le voy a dar fase, en mi caso yo trabajo con 220 volts. Le voy a alimentar, la serie va a seguir porque es un normalmente cerrado, va a alimentar la resistencia, por el otro lado va a estar alimentado con el neutro, vamos a hacer así, que está la resistencia interior. Cuando esta temperatura llegue a los 90 grados centígrados, se va a cortar, porque actúa el termostato. Obviamente la resistencia se va a apagar. Cuando la temperatura baje, se apaga
y va a volver a subir cuando bajó por las temperaturas 90 grados, perdón, va a tener una variación de temperatura, entonces se va a encender, para ser más claro, porque creo que ahí le hice una confusión, se va a encender, cuando llegue a los 90 se va a cortar, cuando se enfríe se va a volver a encender. Y así constantemente, que es el principio que le decía de la pava. La pava tiene el agua dentro del recipiente, cuando llega a la temperatura indicadora de este termostato, corta y cuando se enfría el agua se vuelve a conectar. Ese es el principio del termostato, ya sea para usar en cualquier tipo de electrodomésticos. Recuerden siempre que para manejar corrientes tienen que tener una noción, porque si no esto se convierte en algo peligroso y no es para que lo haga cualquiera, y si ustedes no están en el tema, como les digo, siempre asesórense. Otra cosa a tener en cuenta es que en este caso el termostato, sí, va a ser una llave abierta o cerrada, como les dije, o normal abierta o normal cerrada. Pero recuerden que también tienen que tener en cuenta qué corriente van a alimentar. En el caso, este es un termostato de 10 amperes. ¿Qué quiere decir? Que solamente van a poder pasar una corriente inferior a 10 amperes. Si esta resistencia consume más de 10 amperes, se va a terminar deteriorando el termostato. Bueno, ahora vamos a ir a la parte práctica. Yo les voy a hacer algo muy sencillo, que no es más que el circuito que les hice acá en el pizarrón. Yo fíjense que coloqué el termostato sobre una base metálica y le voy a conectar, en mi caso, ahora voy a apagar la luz un instante para que vean el principio de funcionamiento. Como ven, tengo conectado el neutro directamente a un punto del toma corriente. La fase primero pasa por el termostato, con mucho cuidado porque acá tengo tensión y eso es peligroso, pasa por el termostato y va a la otra pata del toma corriente. A partir de ahí me están llegando los 220 a la lámpara que acabo de encender, que vendría a ser esta. Bien, ¿yo ahora qué voy a hacer? Como está normalmente cerrado, este es uno creo que de 100 grados, le voy a dar temperatura. Y observen, va a demorar un poquitito, la superficie metálica se va a ir calentando, y en un determinado momento esta superficie metálica le va a conducir los 100 grados que tiene de máxima temperatura este termostato y debería cortarse. Ahí se cortó, porque quiere decir que el termostato llegó a su límite de corte, que creo que son 110 grados, y se cortó. No sé si voy a lograr enfriarlo rápidamente para que pueda volver a su estado original. Debería enfriarse. Siempre lo tengo que hacer con mucho cuidado porque en esa parte tengo 220 y ahí se enfrió. Como les dije, si lo volvería a calentar, volvería a cortar. Esto se suele hacer normalmente para lo que son hornos, pavas y otro tipo de accesorios. Simplemente les puse la resistencia acá, una estufita, porque podría haberlo hecho de otra forma. Yo podría haber colocado, que esto obviamente desde el punto de constructivamente está mal, podría haber colocado en vez de la lámpara lo que es la estufa eléctrica. Ustedes van a ver que la estufa eléctrica se va a encender, va a tardar un poquitito, y cuando llegue a esa temperatura, la estufa eléctrica se va a apagar. Como les digo, obviamente desde el punto de vista constructivo esto no se hace así, se pondría acá al costadito, pero bueno, es más o menos para que tengan el concepto y me puedan seguir con la idea. Bueno, espero que le haya sido útil. Simplemente ahora estoy recordando acá un tester para recordarles, cuando está en buen estado y es un normal cerrado, ¿qué va a hacer? Va a tener continuidad. Si este estaría, digamos, en problema, estaría roto y sería un normal cerrado, no marcaría. Lo mismo si sería un normal abierto. Yo coloco los terminales acá, no debería sonar, no debería tener continuidad. Cuando le doy temperatura y llega a la temperatura de funcionamiento, debería accionarse.
Bueno, espero que les haya sido útil como siempre digo y vamos a seguir una serie de videitos de instrumentación y control. Muchas gracias por siempre los buenos comentarios y las visitas y nos seguimos viendo. Hasta la próxima.